Vamos a pasar con nuestra querida mesa, con los periodistas, con Manuel Hernández Borboya, con Temoris Greco. No sé si Alejandro Almazán iba a alcanzar a incorporarse o no, porque estaba de viaje, pero Temoris Greco y Manuel Hernández Borboya, pues ya los veo por ahí. Así que pues les voy dando la más cordial bienvenida a los queridos periodistas. Temoris, Manuel, muy buenos días. Buenos días, Ernesto, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, buen día. ¿Cómo están todos? Buenos días. Pues si Oye, gustan, me, me preocupa porque creo que estoy muy peinado. A ver si no nos peleamos. no, ahora sí está mucho más peinado Manuel que tú. Eso ya, fíjate, Ya es ganancia. ya es ganancia. Oigan, pues si gustan, entrando en materia, esta o que proponía Temoris también el día de ayer, pues este dictamen que da la Fiscalía General de la República sobre la muerte de este caso que nos sacudió de muchas maneras, no solamente aquí en la Ciudad de México o en Morelos, sino a nivel nacional, el homicidio de Ariadna López, que finalmente la Fiscalía General de la República, contra lo que decía también la Fiscalía de Morelos, pues sí fue un golpe en lo que le privó la vida a Ariadna. Así que, ¿qué decir al respecto, mi querido Temoris? Bueno, dos cosas aquí. Uno que es alucinante la forma en que la Fiscalía de Morelos se aferra. O sea, es más que evidente que ella fue asesinada. Hay un video en donde se muestra a este tipo cargándola como un costal de papas. Sí, sí, sí. Con un desprecio por el cuerpo de la persona que acababa de asesinar, pero también hay un interés porque el fiscal actual hay un interés político, porque el fiscal actual de Morelos fue designado por Graco Ramírez, el gobernador, antes de Cuauhtémoc Blanco, y fue dejado ahí para dos cosas. Uno, para cuidarle las espaldas a Graco Ramírez y a todos sus funcionarios. Fue un gobierno extremadamente corrupto al que el actual fiscal pues no toca, y también para hostigar a quien quedara más adelante, que en este caso es Cuauhtémoc Blanco, que por cierto, Cuauhtémoc Blanco acaba de ser denunciado por sus socios del PES lo acaban de llamar criminal básicamente, de acusarlo de estar asociado con grupos criminales. Cuauhtémoc Blanco, recordemos, apareció ya cuando era gobernador electo en una foto con tres de los criminales más conocidos del estado de Morelos, y él dijo típico, pues yo me tomo fotos con todo el mundo, y ya se estaban pasando por ahí. Pero en realidad fue también en un ámbito cerrado que pertenecía a uno de ellos. El gobernador Cuauhtémoc Blanco es una persona que está ahí, pues por rebote, porque un antecedente del PES, bueno, eso es otro partidito que ya desapareció, el Partido Socialdemócrata, necesitaba una figura para poder conservar su registro. Lo presentó como candidato a la alcaldía de Cuernavaca. Después, cuando se pelearon con él, revelaron que le habían pagado millones de pesos para que fuera su candidato. Él no tenía interés en ser político, y de pronto descubrió que su tirón como futbolista daba para que no solamente para que ganara la alcaldía, sino más tarde ya como candidato del PES para ganar la gobernatura. Pero es una persona que no está ahí por un afán de servicio a la sociedad, de una ideología. Ni siquiera se sabe qué es lo que piensa él, o sea, qué tipo de ideas tiene. Lo único que tiene es el enriquecimiento de él, sus asociados, su manager, su familia. Entonces, aquí tenemos un problema doble, que es un fiscal totalmente asociado a la corrupción, que está en pleito con un gobernador totalmente asociado a la corrupción. Y se queda el homicidio de Ariadna como pelota que se está jugando entre esos dos equipos. A mí me parece que es otra vez una tragedia que una mujer víctima de feminicidio quede como balón en este pleito, sobre todo cuando tenemos pues estas estadísticas tan altas
de agresiones contra las mujeres, porque no solamente son los feminicidios, estaba viendo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública que, por ejemplo, el acoso sexual, las denuncias de acoso sexual aumentaron en 55% entre 2021 y 2022, las de abuso sexual aumentaron en 20%, las de violencia de género en 32%, trata de personas en 27%. Y esto, cuando propuse este tema, lo quería ligar con la amnistía que se dio. Antier se anunció que una mujer de nombre Irma Felipe, es una mujer de origen indígena que estuvo presa 18 años en el Estado de México, entró a la cárcel a los 22 años y la acaban de dejar salir con amnistía, no con justicia, o sea, no ha sido exonerada, sino que se benefició de una amnistía dictada por el Estado de México. Fue liberada porque ella, cuando tenía 22 años, estaba embarazada, su pareja le dio una golpiza. A consecuencia de esa golpiza, ella perdió el bebé. Y el que fue a la cárcel no fue el tipo por haberle dado la golpiza, fue Irma Felipe. Por haber perdido el bebé se le acusó de haber practicado un aborto que estaba penado. Y este es otro ejemplo de cómo sigue operando el sistema de justicia en México en contra de las mujeres, en contra de los indígenas, en contra de las personas pobres. Irma Felipe carga con tres graves estigmas en México: ser pobre, ser indígena y ser mujer. Y eso la hace mucho más vulnerable y sujeta a discriminación en todos los ámbitos, pero en este particularmente en el sistema de justicia. Jueces irresponsables, jueces que nunca dan cuentas de sus actos, pueden condenar a muchas personas como ella. En No Ojos de Perro contra la Impunidad hicimos un documental sobre los defensores del agua de San Pedro Tlanixco, que fueron condenados a 50 años de cárcel como parte de operaciones de empresarios ligados al Grupo Tlacomulco para quedarse con el agua de su pueblo. 5 personas estuvieron 16 años en la cárcel hasta que esta misma ley de amnistía las benefició, no fueron exoneradas, fueron amnistiadas, y otras 2 tuvieron que esconderse durante ese mismo periodo para no correr la misma suerte. Entonces tenemos estos problemas políticos que utilizan a las mujeres, a las víctimas de feminicidio, como pelotas para dirimir sus problemas, sistemas judiciales que de manera reiterada castigan el hecho de ser mujer, castigan el hecho de ser pobres, castigan el hecho de ser indígenas. Y esto, aunque hay muchas declaraciones de que las cosas van a cambiar, finalmente el hecho de que, por ejemplo, Irma Felipe salga beneficiada por una amnistía en lugar de que el sistema judicial haya reconocido su inocencia, revela todo lo que nos falta por andar. Pues bueno, gracias, Temoris. Pues ya metió ahí tres de los temas, ya los revolvió aquí, mi querido Temoris. Así que iría a la pregunta original, y si también quieres, pues ya incorporar estos temas que finalmente, pues sí están vinculados el uno con el otro. En el caso de Ariana López, este caso de esta mujer indígena presa por 18 años por este caso que exponía, y esto que habías planteado tú, también pues los resultados que está presentando el Consejo de Seguridad en materia de seguridad que hay en el país, en estrategia de seguridad nacional, mi querido Manuel. Bueno, son dos temas que medio van junto con pegado, pero no creo que tanto. Ajá. O sea, creo que por un lado el tema de la falta de acceso a la justicia sigue siendo uno de los grandes pendientes en este país. Es increíble que se sigan presentando este tipo de casos, que fiscales corruptos como el de Morelos, pues permanezcan ahí en su cargo de manera impune por arreglos políticos. Estaba revisando cómo están los números en el Congreso de Morelos y está muy dividido. O sea, prácticamente la oposición tiene mayoría por un pelito, digamos todos los partidos menos Morena y PT,
tienen un poquito más de la mitad, y eso hace también que se traben muchas de estas cosas, ¿no? Pero es increíble que los arreglos políticos sigan trabando casos tan evidentes, tan mediáticos. Ahí está también el caso de Devani en Nuevo León, que sigue completamente atorado, avanza a cuentagotas, no hay claridad, y realmente pues son una serie de contubernios políticos que lamentablemente con el cambio de régimen político de 2018 no se han acabado. Y por eso también me parece muy grave lo que dijo hoy precisamente el presidente López Obrador sobre de que no van a investigar a Felipe Calderón, aunque sea, por ahí Nancy Contreras de Contralínea expuso una serie de argumentos para indagar enriquecimiento ilícito, por parte de Felipe Calderón a través de un esquema de asociaciones civiles, ¿no? Es decir, la justicia en México está completamente bloqueada, está tapada y no se ve por dónde más que un camino largo y sinuoso políticamente puede ir destrabando ese complejo entramado poco a poco, en el mejor de los casos, porque no es que tampoco sea garantía de que los años venideros van a ser mejor en muchos de estos temas, ¿no? A final de cuentas, el sistema judicial en México es el resultado de pues décadas de un sistema político completamente corrompido y que lo estamos viendo a todos los niveles, en el Poder Judicial, donde también se están moviendo cosas con el caso de la ministra Yasmín Esquivel y el pimponeo que trae ahí el gobierno federal con la UNAM, echándose la bolita uno a otro. Hoy el Universal publica también hay un texto medio raro que yo no entiendo bien que está jugando el Universal en este juego político, publicando como la versión de la asesora de tesis. Es decir, es un cochinero por donde, por donde uno voltea a ver, ¿no? Es simple y sencillamente no hay justicia. A finales del sexenio de Peña Nieto se hablaba de que más o menos el 99% de los crímenes se mantienen impunes. No tengo muy fresca una estadística más reciente, pero yo creo que no debe haber cambiado mucho ese asunto. Aquí el problema es cómo puede sobrevivir o cómo puede dársele vialidad a un Estado cuando no se ejerce la ley, ¿no? No se respeta la ley a la hora de castigar a los crímenes. Por eso me parece también muy grave que en temas de corrupción política, que a final de cuentas parece que no tienen que ver, pero la corrupción política lo que genera son condiciones para que abajo esa justicia tampoco llegue, porque a final de cuentas los grandes tapones para que la gente pueda acceder a la justicia en casos como los que hemos estado hablando, el caso de Ariadna y otros casos que afectan a la gente de abajo, pues se dan precisamente por la corrupción que impera arriba, en las altas esferas de la política y del poder judicial. Por eso me parece tan, pero tan preocupante que en este sexenio se ha hecho realmente muy poco, a pesar de la coyuntura y la oportunidad histórica, precisamente para que veamos algún cambio en el acceso a la justicia contra las élites políticas que desmantelaron y que corrompieron completamente este país. Es decir, se está perdiendo una oportunidad histórica que costó mucho, mucho trabajo lograr y conseguir este cambio de régimen político y que se está desperdiciando en simplemente decir que todo es cosa de la fiscalía, del poder judicial y tan, ¿no? Cuando Lino Hertz Manero, el fiscal, pues lleva ahí en el cargo, no da conferencias de prensa, no sabemos qué hacen, no rinden cuentas. Es un total desastre todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, no solamente en este sexenio, sino que es un problema sistemático que se viene arrastrando desde hace décadas, pero que sí la esperanza de que esta situación cambiara, pues cada vez se va desvaneciendo, porque parece que el presidente López Obrador, cuando le interesa algún tema, sí mete las manos, como ocurrió con el caso Ayotzinapa, que ahí no dijo que simplemente era el Poder Judicial el responsable y tan, ¿no? Sino que sí hubo una comisión investigadora y este tipo de cosas, pero que a la hora de perseguir a otros grandes políticos o funcionarios, vemos que pues, le tiembla la mano a la 4T, así hay que decirlo, y me parece muy, muy preocupante, y sobre todo ahora que está también el tema de García Luna, pues empezando a hacer ruido en Nueva York. Yo soy un poco escéptico de lo que se pueda lograr o de lo que se pueda llegar a abrir allá. Yo creo que si de repente salen 2, 3 informaciones de cómo operaba
un sector de la prensa mexicana recibiendo sobornos, como se ha venido diciendo que podría salir eso, que es una de las cosas que los fiscales traen entre manos, pues podríamos ir de ganancia, pero yo veo todavía un poco lejano que vayan a embarrar de manera muy contundente a Felipe Calderón en todo ese asunto, aunque indirectamente, pues a la oposición, pues por supuesto que le va a pegar, ¿no? Pero bueno, creo que ya, yo también ya mezclé muchos temas. No, pero está bien, Oye, ¿no? Porque, nada más quisiera añadir a lo que dijo Manuel. Ayer Francisco Cruz, que es un periodista muy reconocido del Estado de México, que hizo un libro que se llama García Luna, El Señor de la Muerte, me parece que es el título. Ayer le preguntaron en una entrevista, pues, quiénes son los periodistas que podrían salir en el juicio de García Luna como vinculados a él. Y él dice que en su libro los menciona, que se lo dio agentes de inteligencia vinculados a García Luna, que le dijeron que García Luna, que pues él aspiraba a ser presidente de México y ya tenía planeado todo, incluso quiénes iban a ser sus hombres de la prensa. Y mencionó pues, casi todas las figuras de la prensa industrial prianista. O sea, desde Oscar Mario Beteta, Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Ricardo Alemán, Ciro Gómez Leiva. O sea, es que son prácticamente todos, y todos hombres, por cierto, no hay ni una mujer. Pero pues vamos a ver si sí salen esos nombres en el juicio y de qué forma van a defender su dignidad profesional, su ética, no lo sé. pues de hecho, y aprovechando ahí también que comentan sobre eso, pues está el caso de estos tres periodistas que no tuvieron el mismo reflector ni atención que el caso de Ciro Gómez Leiva, que ya capturaron precisamente ayer, ya presentaron pues las capturas, que ya tenían 11 personas detenidas. Hoy publicamos un artículo escrito por Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, y habla precisamente de la precariedad y de la falta de apoyo y reflectores que hay que hay en el gremio periodístico, pues por estos, por ejemplo, tres periodistas que fueron secuestrados y que dos fueron liberados, y claro que llama la atención el mínimo reflector que tienen este tipo de casos. Y solamente me permito leer un fragmentito de este artículo de Abel Barrera, que dice, en el caso de Jesús Pintor, uno de los que fue liberado, ¿no? Dice, antes de que fuera liberado, Jesús tuvo la sensación de que había llegado a su fin. Sus agresores le colocaron unas esposas de tal manera que sus manos quedaran apoyadas sobre su espalda, y de esa manera lo obligaron a caminar. Esta práctica es conocida en la región como un preámbulo a una ejecución por parte del crimen organizado. No se consumó este presentimiento fatal, más bien lo subieron nuevamente a la batea de una camioneta donde se encontraba un animal que no logró identificar y que solo sentía que le rasguñaba la cara. Dedujo que probablemente se trataba de un mono. Su calvario continuó a pesar de que le quitaron las esposas. Sintió que avanzaron por más de una hora sin ubicar hacia qué lugar lo habían llevado. Solo tuvo la sensación de que era de noche, por eso temía que le hicieran algo. Los captores lo tiraron de la batea y ahí permaneció esperando lo peor. Y sigue toda una narración tremenda, tremenda de lo que están pasando colegas periodistas y una falta de reflector tremenda en este tipo de casos. Temoris, ¿qué decir al respecto? Pues son dos cosas, o sea, efectivamente el reflector que tuvo Ciro Gómez Leiva, pues es ¿Seguías envidiable. tú o seguía Manuel? Perdón, ya me confundí. Manuel, Ah, sí. No, no, perdón. sí quiere que hable, Ajá. Temoris, está bien. Ok. Sí, el reflector que tuvo Ciro Gómez Leiva fue extraordinario, y la atención que tuvo de las autoridades fue extraordinaria también. O sea, le dieron todas las facilidades. Las autoridades sabían que esto se podía convertir en una bomba política, intentaron convertirlo en una bomba política y reaccionaron con una presteza que ya quisiéramos ver en los casos de periodistas y en general de la ciudadanía. Se demostró que el Estado, cuando quiere, puede.
que tiene recursos y tiene muchísimos recursos. Incluso encontraron a 11 aquí en las cercanías entre Ciudad de México y el Estado de México, y a uno más, al tirador, lo fueron a encontrar en un pueblito de Michoacán, hasta allá fueron. Y en cambio, en este caso de los tres periodistas, no solamente no hubo reflectores, a pesar de que algunos intentamos señalar el caso, sino que ellos no fueron liberados por la intervención de las autoridades. Los captores traían algún problema con un portal de internet que se llama Enlace Calentano, y los confundieron. O sea, a los dos liberados los interrogaron por días y días y días hasta que se convencieron de que ellos no tenían que ver con Enlace Calentano. El que falta, Adán, parece que sí tenía una relación reconocida con Enlace Calentano, y no sabemos si lo vamos a volver a ver vivo. Pero las autoridades del estado de Guerrero no hicieron nada para salvar a estos tres periodistas, a pesar de que fueron los propios captores de los periodistas quienes utilizaron sus cuentas, las de Enlace Calentano, para sacar este video donde ellos aparecen esposados, y donde, o sea, eso debió haber movido a la policía, y la policía de Guerrero no hizo nada. Sí, no, es de verdad tremendo el caso y muy poco reflector, Manuel Hernández Borbolla. Pues sí, casi no tuvo ni reflectores el tema de la captura de los presuntos agresores de Ciro Gómez Leiva, que es parte de una élite, pues yo diría política. Pues qué podemos esperar de otros casos, ¿no? O sea, realmente a mí me llamó la atención cómo también, o sea, se hizo mucho ruido cuando se dio la presunta agresión, ¿no? Contra Ciro Gómez Leiva, pero en los resultados, pues completamente esos mismos medios corporativos que hicieron mucho ruido, pues yo no vi que hicieran el mismo ruido para decir cuando se habían capturado a los presuntos agresores, ¿no? Entonces, esto también vuelve a mostrar varias cosas, de que a final de cuentas la justicia en México está sujeta a temas políticos. Por eso yo insisto, estaba leyendo por ahí entre los comentarios que a lo mejor yo estaba pues como minimizando el caso de agresiones contra mujeres o contra pueblos indígenas o contra otro tipo de casos que le ocurren a la gente de a pie. Y no, más bien el tema que a mí me parece es que precisamente los tapones para que toda esa gente y todos esos casos puedan acceder a la justicia se deben precisamente a un arreglo político que se ha debilitado quizá un poco en lo que fue el régimen neoliberal, pero que sigue muy estable, diría yo. Yo no veo que pues ni los jueces ni los magistrados hoy estén realmente preocupados de la limpia que acabó pues siendo un fracaso, que habían propuesto o planteado en un inicio el presidente López Obrador con el entonces presidente de la Corte, Arturo Saldívar, pues que acabó en nada, ¿no? Esta limpia del Consejo de la Judicatura, todos estos temas, pues no pasó absolutamente nada. Y a mí lo que me preocupa es cómo destrabar ese asunto, ¿no? O sea, se ve muy, muy difícil que la tubería y la maquinaria del Poder Judicial pueda servir para que se rindan cuentas, se investiguen los crímenes, porque justo lo que comentaba Temoris, de que cuando las autoridades quieren dar con algo, con alguien, porque les es políticamente rentable, pues sí se activan todos los mecanismos del Estado, funcionan las investigaciones, pero cuando le toca a la gente pues común, al ciudadano promedio, esto no ocurre de la misma manera. Entonces, a final de cuentas, seguimos en un estado en el que el acceso a la justicia está reservado para las élites políticas, y eso me parece sumamente grave, porque a final de cuentas, pues eso permea en muchos de los otros factores, como el de la violencia. Es decir, aunque se presenten buenas cifras de que han bajado el número de homicidios, como lo vimos en el informe que acaba de presentar el gobierno federal, que me parece que también brilló por su ausencia en la cobertura de los grandes medios corporativos, para no variar, a pesar de que es una reducción significativa por segundo año consecutivo. Realmente son 3 años de reducción, pero digamos el primero era prácticamente igual.
era meramente testimonial. Hubo un segundo año donde sí hubo una reducción y hoy, este 2022, hubo una reducción más pronunciada y me parece muy bien, pero si no va acompañada esta reducción y estos operativos de seguridad de acceso a la justicia, no, nada nos garantiza que no se vuelva a disparar la violencia en un futuro próximo, ¿no? Entonces, sí me preocupa mucho cómo podríamos hacer acá en México para destrabar ese asunto y yo creo que lamentablemente no veo otra más que seguir empujando en el terreno político, porque a final de cuentas, mientras se vayan conquistando espacios en algunos puntos, pues se va a poder empujar algunos temas, pero mientras continúe la simulación, incluso ahora en los tiempos de la 4T, donde se prometió combatir la corrupción, la impunidad, y hemos visto, pues sí, que se ha combatido la corrupción a un nivel estructural, digamos, con las grandes empresas que ahora pagan impuestos y este tipo de cosas, pero a un nivel particular de desmantelar redes de corrupción muy concretas que se han construido y que siguen pues con un poderío importante, nada nos garantiza que en un futuro próximo estos mismos grupos se vuelvan a fortalecer y se vuelvan a hacer del poder y nos vuelva a costar mucho trabajo sacarlos por lo enquistado que está todo este asunto. Entonces me parece que un gran reto que tiene México, y no solo México, sino las democracias en América Latina, estamos viendo que algo muy similar está pasando en Colombia, que traen ahí toda una ofensiva contra el gobierno de Petro, lo que estaba sucediendo en Brasil, lo de Perú, por supuesto, que ya va un poquito más allá. Pues a final de cuentas los aparatos de justicia siguen controlados por una oligarquía que a lo mejor han perdido el poder del ejecutivo en varios lados, pero que mantienen toda una maquinaria judicial y burocrática que ha impedido que se den los cambios más profundos. Entonces, ese yo creo que sigue siendo uno de los grandes retos de los gobiernos reformistas, que mientras no se atrevan a ir más allá, a pesar de que las consecuencias puedan ser difíciles pues de llevar o de operar o de realizar, pues no veo cómo se pueda destrabar esta terrible situación en la que vivimos. Ya, gracias Manuel. Temoris Greco, y aprovechando precisamente para hacer el puenteo y pasar al tema en materia de seguridad, pues de que hay un cambio importante en la Secretaría de Seguridad Pública, sale Mejía Verdeja con todo lo que está sucediendo en Coahuila y entra Luis Rodríguez Bucio, el general Luis Rodríguez Bucio, como que estaba a cargo de la Guardia Nacional, ahora pasa a ser subsecretario de Seguridad Pública. ¿Qué decir al respecto con este movimiento? Un militar más ahí dentro del gabinete ocupando un cargo además importante. Sí, bueno, nada más continuando con lo que dice Manuel, que tiene toda la razón. O sea, la justicia pues está destinada en México o está creada para garantizarle justicia a quienes pueden pagar por ella y mantener en la impunidad o en la injusticia al resto de la población. Cada vez que hay un crimen de alto perfil, un asesinato o secuestros, hay una reacción social importante, hay una reacción, se mueven las élites y presionan al Estado y el Estado reacciona de inmediato tratando de actuar al respecto. En 2004, cuando fueron estas marchas blancas en Ciudad de México, fue porque hubo varios secuestros de alto perfil de hijos de la élite. Parece que el Estado está ahí solamente para asegurarse de que no se toque al 10-12% de la población más pudiente, mientras que el 88% restante pues está ahí a lo que ocurra. Y mientras eso siga así, pues o sea, no podemos hablar de una democracia completa o de un sistema de justicia que realmente esté respondiendo a la ciudadanía. Es un sistema de injusticia. Y, y esto no lo pueden resolver los militares. Ningún gobierno se ha tomado en serio lo de crear una policía nacional civil. Entonces, sistemáticamente siempre son los militares y eso solamente incrementa el poder de los militares. No se trata de que les den cosas para construir, que les den aeropuertos, bueno, lo pueden construir, lo pueden hacer bien. Tienen ingenieros militares muy capaces y hay una muy bonita estatua de una ingeniera y un ingeniero militar
en el AIFA, que recuerda que también son mujeres quienes dirigen estos proyectos. Pero más allá de eso, el mantener la seguridad pública, además de áreas de la administración civil, bajo control militar, solamente le da más poder a un sector que no tiene rendición de cuentas, o sea, que no es transparente, que no permite que la vigilancia civil entre hasta sus entrañas. Eso es parte del acuerdo no escrito, pero siempre vigente, muy bien conocido y muy respetado, por el cual en 1946 los militares dejaron de tener la presidencia y permitieron que los civiles llegaran al poder sin darles golpe de Estado, a cambio de que no haya una supervisión civil de cuáles son sus actividades. Por eso, por ejemplo, Manuel acaba de comentar cómo el presidente se metió en el caso de Ayotzinapa, y aún así los investigadores, en general, desde la Fiscalía Especial hasta el GIEI, y entre los madres y las madres y los padres de familia, siguen señalando cómo el ejército continúa rehusándose a permitir que se investigue, y recordemos que el año pasado tumbaron 16 órdenes de aprehensión ya valoradas por el juez en sus méritos, ya otorgadas por el juez, de militares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con un ejército que está cada vez más, cuyos largos brazos, están más profundos adentro del área de la administración pública y de la seguridad pública? Hay una voluntad de una parte de la población por creer que este ejército de pronto cambió, que en el 1 de diciembre de 2018 el ejército mexicano cambió, que sus ligas con el crimen organizado, o las ligas de algunos de ellos con el crimen organizado, desaparecieron de súbito, que el ejército que ha reprimido a ciudadanos, a comunidades, ya de pronto no, ya era bueno, que el ejército que ha disparado contra civiles en las carreteras serranas y en las carreteras de México, ya de pronto no lo va a hacer, que ya no es el ejército de Tlatlaya, que ya no es el ejército de Ayotzinapa, que ya no es el ejército que proveyó seguridad perimetral a la matanza que cometió la Policía Federal en Apatzingán en enero de 2015. Sigue siendo ese mismo ejército. Y si nosotros viéramos, por ejemplo, la voluntad de ese ejército de limpiarse, de reconocer que como cualquier institución tiene ramas podridas, y que hay que tumbar esas ramas podridas y entregarlas a la justicia, si el ejército quisiera demostrarnos eso, lo haría, por ejemplo, permitiendo que los 3 generales, no solamente uno, involucrados en el caso de Ayotzinapa, y todos los demás soldados vayan a la cárcel a cumplir por eso. Pero ni siquiera sabemos si el único general que está detenido por eso, que es José Rodríguez Pérez, que se supone que está en la cárcel del campo militar número 1, ni siquiera sabemos si efectivamente está cumpliendo esa pena adentro de la celda que le corresponde. Entonces, tuvieron la oportunidad de poner un mando civil como subsecretario, tuvieron la oportunidad de poner a la Guardia Nacional bajo un mando civil, y solamente repitieron lo de colocar generales, ampliando el poder del ejército. Una vez que los dejas entrar, es muy difícil hacerlos salir. Y esto ya no le va a tocar al presidente López Obrador, le va a tocar a quien lo suceda. Ya, gracias, Temoris. Misma pregunta, mi querido Manuel, con respecto de el general, pues ahora como subsecretario, el general Bucio como subsecretario de Seguridad Pública. Sí, pues yo creo que el problema es que cada hueco que queda, o muchos huecos que quedan en la administración pública, pues se terminan llenando con militares. Entonces, ¿qué va a pasar si se le sigue dando poder a los militares y de repente
llega un secretario de defensa que termina pactando con las élites, con las que controlan el poder judicial, con las que controlan los medios de comunicación. Es decir, yo entiendo esta situación de cederle posiciones al ejército precisamente para que no pase lo que está pasando ahora en Perú, que te acaben dando un golpe de estado, cosas de estas, ¿no? Pero lamentablemente en esta realidad compleja en la que vivimos, pues muchas veces cuando estás tratando o las soluciones que estás planteando para resolver algunos problemas se terminan convirtiendo en la raíz de los problemas a futuro, ¿no? Entonces yo creo que en esta lucha por tratar de mantenerse en el poder y poder impulsar algunos cambios reformistas, López Obrador también de alguna manera está contribuyendo a generar algunos problemas a futuro, y creo que este tema de el poder que va ganando el ejército en otros ámbitos de la administración pública, pues puede ser muy costoso en un futuro, sobre todo si cambia el escenario político, porque muchas veces la gente tendemos a pensar que el futuro va a seguir un trayecto lineal, que las cosas más o menos como se pintan ahora van a seguir así un rato, ¿no? Tendemos esa manía, pero no necesariamente ocurre así. De repente hay golpes en la mesa, de repente hay situaciones que cambian drásticamente el tablero, como lo vimos con el cambio de régimen de 2018, que nadie hubiera imaginado 6 años antes que un cambio de esa naturaleza se iba a dar, y finalmente se dio, ¿no? Entonces, yo creo que pues pues prácticamente pues el único puesto que queda de los puestos grandes, digamos, en materia de seguridad, pues es el de Rosa Isela, que no ha sido ocupado por mandos castrenses, y me parece preocupante porque sobre todo sabemos muy poco del ejército. En México no hay eh, un periodismo, no hay muchos reporteros que sigan de cerca, porque son círculos muy, muy cerrados, y otra porque pues es un tema también muy, muy peligroso, pues todo el tema que tiene que ver con las élites militares. No sabemos cómo están tomando este asunto. Nosotros, así por fuera, creemos que hasta cierto punto puede haber un sector importante del ejército que está más o menos satisfecho o a gusto con cómo se han manejado las cosas este sexenio, pero yo tampoco estaría no tendría tanta certidumbre en ese aspecto, ¿eh? Muchas veces el ejército tiende a ser más afín al pensamiento conservador, entonces no sabemos realmente cómo se están moviendo esas élites dentro del ejército, que están ahí calladas, agazapadas, que a lo mejor ahorita no están viendo condiciones para dar un manotazo sobre la mesa, pero en cuanto lo puedan hacer, pues va a suceder eso, ¿no? Entonces, me parece que pues entiende, por un lado, esta postura, que a final de cuentas el tema de la Guardia Nacional, pues sí le está rindiendo resultados al presidente, lo estamos viendo con cómo están bajando los índices de seguridad, pero reitero, mientras no haya condiciones que nos hagan pensar que esta reducción va a ser sostenible en un mediano o largo plazo, pues corremos el riesgo de que vuelva a haber un rebote. Cuando tú ves las estadísticas en el número de homicidios, pues de 2011, que fue el pico con Calderón, hasta el 2013, hubo una reducción en el número de homicidios en los primeros años de Peña Nieto, cuando estaba esta idea de que Peña sí sabía cómo gobernar, y los priistas, y que iban a pactar con los cárteles y que eso iba a traer la paz. En un principio hubo algo de eso. Lo que pasa es que después la misma corrupción del régimen peñista lo acabó desfondando, y se disparó otra vez la violencia a niveles históricos. Aquí el punto es, sí, López Obrador puede entregar buenas cuentas al final de su sexenio con el número de homicidios dolosos a la baja, con el número de crímenes a la baja, pero si no se generan condiciones estructurales para que esa erradicación de la violencia sea sostenible, corremos el riesgo de un repunte. Y a mí me gustaría ver que los presidenciales, que ya están empezando a perfilar sus agendas para el 2024, pues pusieran el tema de cómo van o cómo pretenden reformar el Poder Judicial el próximo sexenio, que yo creo que debe ser uno de los temas prioritarios en la agenda para este país. Vaya que sí, tendría que serlo. Y pues sí, el Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia, Consejo de la Judicatura Federal, que son también de los enormes temas ahí pendientes. Temoris, déjame pasar, a menos que quieras añadir algo más sobre lo que acaba de comentar Manuel, para esta decisión que tomó
Ricardo Mejía Verdeja, el ex subsecretario de Seguridad, pasa a ser candidato para gobernador por el PT en el estado de Coahuila. 37 consejeros de Morena y un número muy importante de militantes de Morena, pues se van con él, porque pues no estaban de acuerdo en cómo se llevó a cabo la encuesta y demás. En el caso de Armando Guadiana, que es el candidato que quedó por Morena para contender ahí por la gubernatura del estado de Coahuila, ha desatado toda una gresca interna y están los golpeteos de un lado y del otro. ¿Qué decía al respecto, Temoris? Bueno, por un lado que está muy desprestigiado el método de la encuesta. Hay, por ejemplo, periodistas que han solicitado a través de transparencia los contratos con las empresas encuestadoras. No esta, la de Coahuila, pero en años anteriores, el partido Morena está obligado por ley, ya que es una entidad que se sostiene con el presupuesto público, con nuestros impuestos, está obligado a proveer esos documentos y no fue capaz de entregar los contratos con las empresas encuestadoras. Hay muchas dudas, hay mucha gente que las ha cuestionado, a veces se presentan los datos más o menos con claridad, la mayor parte de las veces no, y eso lo que está provocando es que los que pierden pues sientan que no perdieron en una contienda justa, sino que hubo un dedazo que no los favoreció y se enojen. Por eso vimos esta carta de la esposa de Mejía Verdeja, una carta muy encendida, acusando al presidente López Obrador de traición. A mí me parece que es poco leal esa carta porque ellos sabían también en qué juego se estaban metiendo. Mejía Verdeja lo sabía y al momento de no aceptar los resultados, o sea que si él hubiera sido el favorecido y Guadiana se estuviera quejando, Mejía Verdeja le exigiría respetar los resultados. Yo creo que se suicidó, o sea, políticamente, Mejía Verdeja, sobre todo porque el presidente se molestó, no le, ya a mí me parece que ha dado señales claras de que no va de que la gente de la 4T no debe apoyar a Mejía Verdeja, aunque el problema para los morenistas coahuilenses es que pues los dejan en la situación de tener que apoyar a Guadiana, pues que es también un impresentable. De hecho, me parece que en Coahuila no había ningún candidato que fuera más o menos decente. El caso es que aseguraron la derrota de su movimiento, que además el Partido Verde se fue con Unidad Democrática Coahuilense, que es un partido emanado de la corriente roja del STUNAM, de Evaristo Pérez Arreola, su hijo es el candidato del Verde ahora. Entonces, la 4T va con 3 candidatos y eso pues el PRI está aplaudiendo. Si hay especulaciones de que hay algún tipo de acuerdo para que el PRI se quede con por lo menos pues ese estado, ¿no? Se quedará con Durango, fue el PAN el que le cedió Durango al darle la candidatura de ese estado el año pasado, y si logra conservar Coahuila, pues ya no será un partido nacional, será un partido de la laguna, entonces será el partido lagunense institucional. Ok, gracias, Temoris. Manuel Hernández Borboya, ¿cómo ves esta decisión? Y desde mi punto de vista, también un dilema ético. Ayer en la videocharla comentaba un poco al respecto, poniendo pues el tremendo antecedente de Armando Guadiana, y entonces ves ahora gente de Morena, ahí están las declaraciones patrimoniales de Guadiana, que antes tenía 27 inmuebles, y bueno, muchísimo dinero en miles y miles, cientos de miles de dólares, $600,000, por poner solo un ejemplo. En fin, que de pronto esta es cuando él presentó su patrimonio en el 2017, y bueno, van a estar viendo ustedes ahí varias imágenes,
finalmente, esto es en el 2017, 25 de marzo tenía 27 inmuebles, y ahora que es senador en el 2022, en mayo de 2022, pues dice que no tiene ya nada, no tiene ninguna propiedad, ningún inmueble, ningún carro, ningún nada, de nada, así, esa es como en la imagen número 3, pero bueno, ahí lo vamos a ir pasando, y entonces de pronto ves a personas, compañeros que han sido compañeros de lucha, o ¿no? Pues haciendo campañas y traidor a Mejía Verdeja, porque pues se inconforma el hombre de pues la forma en cómo se hacen las encuestas, y que además pues el candidato que quedó de Morena pues tiene un fuerte respaldo también del actual gobernador, Riquelme, ¿no? O sea que Riquelme y los Moreira ya tienen dos candidatos, el candidato de la Alianza y el candidato de Morena. Entonces, ese es algo que colocaba yo como un dilema ético, porque entonces de pronto ves los tweets del Fisgón o de Eder Guevara o de varios que pues dicen, no, pues ahora este es un traidor y con todo hay que demostrar y hay que apoyar a Guadiana, a Armando Guadiana. Y yo me quedo así, dije, ¿de veras? O sea, ¿le están pidiendo a los de coahuilenses que se vote por Armando Guadiana? Que ese gobierne 6 años una entidad que pues algunos periodistas hemos recorrido mucho y que sabemos pues los índices de violencia y desaparición de personas, una entidad tremenda, y entonces de pronto, por eso decía yo, un dilema ético, porque dices, bueno, pues ¿cómo, cómo están pidiendo estos compañeros que conocemos de mucho tiempo atrás, pues que se vote por Armando Guadiana? ¿No? Y por el otro lado, pues la misma gente morena en Coahuila, pues también en un dilema dice, pues nosotros todos apoyando al presidente y todos apoyando a Mejía Verdeja, ¿no? En unos videos, en los eventos que presentamos ayer y antier aquí en Momentum, de cómo ha recibido Mejía Verdeja y toda la gente ahí del PT y de Morena diciendo, pues es un honor estar con López Obrador. Entonces tienen un fuerte respaldo al presidente, un fuerte respaldo a Mejía Verdeja, y dicen no queremos a Guadiana, y por el otro lado, Guadiana y Mario Delgado diciendo es un traidor a Mejía Verdeja, y Mejía Verdeja diciéndole a Mario Delgado, pues eres un corrupto, ¿no? Y arreglas todos los candidatos, gobernadores, diputados, diputadas, senadores, presidentes municipales, y cuál encuesta ni qué nada, ¿no? Y ahí está el patrimonio, la declaración patrimonial de Armando Guadiana, pues 6 años después o 5 años después, y dice que ya no tiene nada, y ahora hay que votar por él, ¿no? ¿Qué decía al respecto, Manuel Hernández Borbolla? Sí, me parece que en ese caso hay todavía temas que a lo mejor no estamos, todavía no tenemos información al respecto, pero a mí no me sorprendería mucho que a final de cuentas haya ahí un pacto inconfesable de que Guadiana en algún momento haya podido meter dinero a la campaña de López Obrador, o haya financiado el movimiento de López Obrador de alguna manera. Acuérdense más o menos en qué momento se integra Guadiana a la 4T, y fue después o más o menos por las elecciones del 2012, si no mal recuerdo, que empezó más o menos por ahí algunos acercamientos, cuando López Obrador estaba tratando de conseguir apoyos empresariales en el norte del país, sobre todo para tratar de pues conseguir algunos puntos en el tablero político, ¿no? En el tablero político electoral. Entonces no me sorprendería que hubiera una situación de esta naturaleza que haga que el presidente no esté metiendo mucho interés o esté metiendo mucho las manos para comentar los resultados de las encuestas, ¿no? Yo más bien creo que electoralmente no le interesa mucho a López Obrador el estado de Coahuila, entonces está dejando que las cosas transcurran pues del modo que sea. Él prefiere no meterse en este tema, pero de alguna manera pues está
se calentó el tema pues por la postura que ha asumido Ricardo Mejía, que yo también sinceramente pues creo que le falta mucha estrategia, ¿no? Porque yo no sé si realmente cree que como abanderado del PT, con un Morena dividido y con una alianza PRI-PAN-PRD, donde los Moreiras siguen teniendo ahí mano y sigue siendo feudo moreirista, el estado de Coahuila pues pretende ganar, ¿no? Y aparte pues quedarte como el perro de las dos tortas, ni una ni la otra. Entonces yo no sé muy bien a qué le está tirando Verdeja. Yo creo que más bien pues ya estaba cansado, fastidiado de estar ahí en la administración pública y luego pues les gana la ambición personal y dan estos manotazos, pero sin contar con las fichas necesarias para ello. Ahora, el tema de las encuestas pues siempre ha sido, es la historia de Morena, la opacidad, las cosas no claras, hasta personajes como Enrique Dussel han cuestionado esta oscurantismo que priva en los métodos de elección de candidatos, en la manera en que se han jalado a perfiles de otros partidos. Acuérdense que otro de los contendientes pues era un panista para competir por la candidatura de Morena en Coahuila, que quedó en segundo lugar en las encuestas, no recuerdo el nombre de este personaje, pero que de alguna manera pues está bastante turbio el tema, ¿no? Entonces yo más bien creo que la apuesta de López Obrador es ir por el Estado de México. Esa sí creo que no se la van a dejar pasar ya al PRI. Yo creo que Alfredo del Mazo pues va a optar más bien por un acuerdo ahí implícito, a lo mejor no se va a negociar como tal, así de yo te doy, tú me das, pero sí va a haber un acuerdo implícito como ocurrió con su primo Peña Nieto, de yo no te voy a perseguir judicialmente, pero pues tienes que aflojar el Estado de México, ¿no? Porque o sea, las trampas y estas cosas, pues va a ser más difícil que puedan operar un fraude del tamaño que fue el fraude del Estado de México en 2017. Entonces yo creo que López Obrador está apostando a quedarse con el Estado de México y pues hay que se hagan bolas con Coahuila, ¿no? Y por eso también ese desdén, aunque por supuesto no le gustó nada la actitud de Mejía Verdeja, al que ya también pues lo, lo marcó al mismo tiempo que, o de una manera similar a lo que pasó con Jaime Cárdenas, que ahora salió en la revista de Proceso, y también pues hoy quedó muy claro que ya son personajes que no son de su simpatía, precisamente porque si algo no perdona a López Obrador es que le volteen bandera o este tipo de cambios radicales en las posturas, ¿no? A él le gustan incondicionales, de tiempo completo y que no se contradiga lo que él hace de ninguna manera, ¿no? Entonces, pues así las cosas. Yo creo que, como dice Temoris, pues está perdida la gubernatura de Coahuila para la 4T, pero tampoco creo que sea algo que les importe mucho a los de la 4T y que lamentablemente, pues con este tipo de procesos, que no es la primera vez que vemos pleitos de este tipo, pues se va degradando o se va pues recortando ese margen de credibilidad con el que llegó Morena al poder en 2018, ¿no? Es decir, tiene un bono todavía de confianza ciudadana importante, pero que este tipo de situaciones pues lo van minando poco a poco. Yo comenté en algún momento la manera en que entregaron al Partido Verde la gubernatura de San Luis Potosí, pues es otro ejemplo de cómo se va minando esta credibilidad y esta confianza, y a la postre, pues de seguir en esta vía, pues Morena va a terminar cada vez más parecido a los otros partidos con los que ahora todavía hay cierta diferencia, ¿no? Entonces me parece que a la larga va a ser preocupante que sigan por esta vía. Ya, pues gracias, Manuel Hernández Borboya, gracias, mi querido Temoris, también, Oye, gracias. Ernesto, Sí, nada más comentar que se vuelve a ver cómo los partidos rémoras, pues siguen actuando como rémoras. O sea, lo que el tiburón suelte, lo que así las migajitas que se le caigan al tiburón, para ellos les sirve bien y las aprovechan. Porque en su cálculo, por ejemplo, en el cálculo del Verde o en el cálculo del PT, pueden obtener más votos y por lo tanto más presupuestos pegándose a Unidad Democrática Coahuilense o a Mejía Verdeja, que siendo el socio menor de una coalición que va con Guadiana. Si no vieran esta oportunidad, pues se apegarían a la coalición. Ellos están solamente en el oportunismo, en la desesperación por mantener el registro y por ver qué tajada del presupuesto se pueden quedar. Eso es, o sea, por eso una de las
A mí me pareció una decisión acertada del presidente, privilegiar el no permitir el chantaje de estos partiditos para introducir la cláusula de la vida eterna que la fracción de Morena en la Cámara de Diputados había aceptado meter, y retrasar su plan B electoral, precisamente para no obligarnos a financiar a estos partidos rémora pues, toda la vida. A mí me parece que eso estuvo bien, y también a ver si los partidos más, digamos, no sé si serios, no sé si hay partidos serios en México, pero por lo menos los partidos más grandes dejan de arrastrar a esos partidos rémoras. Ya, pues sí, ya está ahora el PRD y el Partido Verde Ecologista, que finalmente pues ya también esos son rémoras, y del Verde Ecologista ya casi no se habla. La Bueno, chiquillada. sí, ya tengo al siguiente invitado, así que pues Temoris, Manuel, muchísimas gracias como siempre, un fuerte abrazo. Gracias, Ernesto. Gracias, Manuel. Hasta la Abrazos, vista. bye bye. Gracias, hasta luego.